Una mujer negra es encañonada por la policía en plena calle por una simple coincidencia de matrícula. El agente Wallace, guiado por el miedo y el prejuicio, está a segundos de cometer un error irreversible. Pero Maya Carter, ex boina verde, usa su entrenamiento para recuperar el control sin disparar un solo tiro. Y solo escuchen cómo este momento a punto de estallar se transforma en una poderosa lección donde la justicia, esta vez, sí tuvo la última palabra. Eran las 2:17 de la madrugada cuando las luces azules de la patrulla rompieron la oscuridad sobre Auburn Avenue. Las calles estaban casi vacías. Solo el eco de una radio lejana, el zumbido de un transformador eléctrico en la esquina y un viejo sedán color burdeos que circulaba despacio hacia el cruce con Howell. Maya Carter, 36 años, veterana del Ejército de los Estados Unidos, ex integrante de las Boinas Verdes, llevaba los ojos firmes en el retrovisor. Un destello azul blanco le llenó el interior del coche. No hizo preguntas, no protestó. Pisó el freno, encendió las luces interiores y puso el coche en punto muerto. Todo con una precisión silenciosa, aprendida en campos de entrenamiento y noches en territorio hostil. Sin quitar las manos del volante, las alzó despacio por encima del nivel del tablero y bajó la ventanilla con un leve clic mecánico. Su rostro estaba tranquilo, pero no indiferente. No era la primera vez que la paraban, pero esa noche tenía una sensación distinta. Había algo en la velocidad del vehículo detrás, algo en la forma en que se abrió la puerta del conductor antes de que ella siquiera pudiera saludar. Del lado izquierdo del coche, el oficial Brent Wallace descendió con la pistola ya desenfundada. No hubo diálogo previo, ni evaluación, ni un buenas noches, solo la voz autoritaria y cargada de tensión. Manos donde pueda verlas, no se mueva. El arma estaba alzada, sostenida con ambas manos, apuntando directamente a su cabeza. El cañón, negro y brillante, parecía más grande de lo que debía, tan cerca que podía sentir cómo el aire cambiaba de temperatura. El metal aún olía a limpieza reciente. El sudor en la frente del oficial brillaba bajo la linterna que sostenía la compañera desde el otro lado. En el asiento del copiloto, la oficial Alicia Gómez también había bajado, pero no con la misma agresividad. Mantenía su mano cerca del arma, sí, pero su mirada iba del rostro de Maya a la pantalla del dispositivo en su muñeca. Dudaba. El informe había sido vago. Un vehículo posiblemente involucrado en un robo reciente. Mismo color, 3 dígitos coincidían, pero aún faltaban detalles. Nada concluido, nada confirmado. Pero Wallace no esperaba confirmación, actuaba como si la amenaza fuera inminente. La calle estaba en silencio absoluto, salvo por el crujir de hojas arrastradas por el viento y el leve zumbido de la radio de patrulla que repetía parcialmente la información. Vehículo sospechoso, placa parcial, sospechoso armado, precaución. Maya no parpadeó, respiró como lo hacían en el campo, 4 segundos inhalando, 4 segundos exhalando. Método de control, método de supervivencia. Con voz clara, sin alzar el tono, sin mover ni un músculo más de lo necesario, dijo: «Oficial, soy Maya Carter, mis manos están aquí, no represento una amenaza». Lo dijo sin arrogancia, sin súplica, una afirmación firme y pacífica, más poderosa que cualquier grito. El haz de luz de la linterna le cortó el rostro en diagonal, revelando una cicatriz fina sobre la ceja izquierda y el brillo metálico de un identificador militar colgado discretamente en el retrovisor. La oficial Gómez titubeó, dio un paso hacia adelante tratando de obtener mejor visibilidad del interior del coche. No vio armas, no vio movimiento, solo una mujer negra en sudadera gris con una compostura imposible de fingir en una situación así. Pero Wallace no retrocedía, sostenía el arma con los dientes apretados, como si soltara fuera equivalente a rendirse. No parecía ver a una ciudadana, no parecía escuchar lo que se decía. Su dedo estaba tenso sobre el guardamonte, aún fuera del gatillo, pero no lo suficiente para tranquilizar a nadie. Maya desvió los ojos apenas, sin mover la cabeza, y se encontró con la mirada de Gómez. Allí había una grieta, una posibilidad. «Oficial», repitió, esta vez más despacio, «pida confirmación completa de la placa.
Este coche es mío, no hay reporte de robo, no hay armas. La linterna tembló un poco en las manos de Gómez. La tensión era espesa, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar y solo quedaran respiraciones lentas y amenazas suspendidas en el aire. Por dentro, Maya repasaba cada paso del protocolo que había enseñado a otros soldados. Sabía que cualquier gesto brusco, cualquier error, podía ser malinterpretado. Sabía también que su tono, su control, eran su mejor escudo. Pero también sabía otra cosa. Que en esa calle, a esa hora, con una luz trasera supuestamente rota, con un oficial cuya experiencia parecía estar escrita en los pliegues de su ceño, la lógica no siempre era suficiente. El verdadero peligro no era el arma, era el miedo detrás de ella. Y el miedo, como bien sabía Maya, no responde a los hechos. Responde a las historias que uno se cuenta. Y esa noche, el oficial Wallace se había contado una muy distinta. Maya Carter no podía saberlo, pero el destino de aquel encuentro había comenzado mucho antes de que ella tomara la curva hacia Auburn Avenue. En una sala estrecha del despacho policial, minutos antes, una alerta se había encendido en la pantalla. Vehículo posiblemente vinculado a robo a mano armada. Sedán Burdeos, rumbo sur, últimos 2 dígitos de la matrícula 7B. Lo suficientemente específico como para activar la sospecha. Lo suficientemente impreciso como para generar errores. Para el agente Brent Wallace, esa notificación no era solo una rutina. Era una advertencia. En su mente aún latía el recuerdo de lo ocurrido 6 meses atrás. Un compañero suyo, el oficial Reese, cayó en una emboscada durante una parada nocturna. Lo sorprendieron cuando se acercó al vehículo con la mano aún en el cinturón. No hubo tiempo de sacar el arma. No hubo margen de reacción. Lo encontraron con el chaleco abierto y la radio apagada. Desde entonces, la frase no escrita en su departamento resonaba con fuerza. Mejor juzgado por 12 que cargado por 6. Significaba, en términos sencillos, que era preferible enfrentarse a un juicio por exceso de fuerza que terminar muerto por no haberla usado. Miedo transformado en reflejo, rutina envuelta en adrenalina. Brent Wallace no se consideraba un mal policía, pero sí uno cansado, en tensión constante y últimamente frustrado. Había algo en el ambiente que sentía como una amenaza adicional. Los teléfonos móviles siempre alzados, los clips editados y viralizados, las decisiones reducidas a segundos en videos de 30 segundos. En su mente, la narrativa era clara. El público ya no confiaba en ellos. Y cuando uno siente que lo observan solo para juzgarlo, empieza a ver enemigos donde antes había ciudadanos. Esa noche, cuando vio el sedán detenerse sin resistencia, no bajó la guardia. Al contrario, el que no huía a veces era el más peligroso. Había aprendido a desconfiar de la calma. Y sin embargo, del otro lado del cañón estaba Maya. Ella volvía de Dacre, donde había pasado la tarde con su madre enferma. Condujo sin apuro, como tantas otras noches. No escuchó la alerta de la policía. No sabía que su coche coincidía parcialmente con uno buscado. Solo sabía que no había cometido ninguna infracción. Tal vez pensó, una luz trasera fundida. Nada grave, nada que justificara lo que vino después. Sobre el tablero, su identificación de veterana seguía visible. No lo había puesto allí para presumir, era un gesto de prevención. Como mujer negra en Estados Unidos, había aprendido que cualquier pequeño símbolo de autoridad, militar, institucional, legal, podía hacer la diferencia. Tal vez evitar un malentendido, tal vez no. Llevaba un tatuaje discreto en el antebrazo derecho, oculto bajo la manga. Un puño alado, símbolo de su paso por el SFQC, el exigente curso de calificación para las fuerzas especiales. No lo mostraba con orgullo, sino con memoria. Cada línea de tinta representaba un sacrificio, un código, un compromiso. Entre ellos, uno sagrado: no usar nunca más la violencia como primera respuesta. Por eso, cuando el arma se acercó tanto que el metal rozó el aire frente a su piel, Maya no reaccionó con rabia, reaccionó con control. Con una voz firme y pausada, la misma que usaba para instruir a jóvenes reclutas en Carolina del Norte, dijo: «Pida a un supervisor, por favor».
No lo suplicó, lo indicó como quien traza un procedimiento, como quien sabe que la cadena de mando existe para prevenir errores. Pero Wallace no oyó esa voz como guía, la oyó como desafío. Tal vez fue la seguridad con que lo dijo, tal vez la firmeza de quien no temía, o tal vez, simplemente, el ruido mental de su propia ansiedad le impidió procesarlo. «Baje del vehículo, ahora, lentamente». Su tono era más alto que antes, más urgente, el miedo disfrazado de autoridad. La pistola bajó apenas unos grados, pero se mantuvo dirigida. Y en ese breve movimiento, el cañón pareció tocar el aire entre el alma y la piel de Maya. Gómez, al otro lado, aún en tensión, alcanzó a mirar el rostro de la mujer. No vio desafío, no vio culpa, solo una compostura difícil de fingir, como si estuviera evaluando la situación más allá del peligro inmediato, como si ya había estado allí muchas veces bajo otro uniforme en otro país. Ambos respiraban rápido, pero solo uno tenía un arma alzada. Y solo uno entendía que esa noche cualquier error, por pequeño que fuera, podía tener consecuencias irreversibles. El silencio, que hasta ese momento flotaba como una sábana húmeda sobre la escena, se quebró con un simple gesto, el de Maya abriendo la puerta del coche desde dentro. No fue una acción brusca ni desafiante, fue medida, precisa, casi coreografiada. Sus tacones tocaron el asfalto con firmeza, primero el derecho, luego el izquierdo. Cada paso marcado como si contara el ritmo con la respiración. Una ex soldado nunca deja que el suelo le dicte el equilibrio. Salió con las manos en alto, completamente visibles, los dedos estirados hacia el cielo como ramas en súplica. El cuerpo erguido, sin temblor. Postura neutra, diseñada para desactivar alarmas. Y aún así, en los ojos del agente Wallace, cada movimiento parecía una amenaza velada. Su pulso lo sabía, su dedo índice, tenso en el marco del gatillo, también. Maya no hizo contacto visual con Wallace, no le provocó. Sabía que, en ese punto, cualquier mirada mal leída podía encender el fuego. En lugar de eso, miró al frente. Inhaló hondo. El viento nocturno le trajo un aroma a gasolina fresca, quizás de una fuga cercana, mezclado con algo dulce, magnolia. Un contraste que volvió todo más irreal. Entonces llegó el empujón. No fue brutal, pero sí firme. Wallace extendió el brazo izquierdo y empujó el hombro derecho de Maya en dirección hacia el suelo. «Arrodíllese», ordenó, con un tono que ya no era profesional, sino personal. Ella dio medio paso hacia atrás, no como señal de rendición, sino para estabilizar su centro de gravedad. Sabía que si caía mal, la reacción del otro podría ser aún más impulsiva. Entonces flexionó ligeramente las rodillas sin romper postura. No se dejó llevar, no obedeció por completo, simplemente administró la situación, como lo haría en un escenario de tensión militar, controlando su cuerpo para no escalar el conflicto. Sin bajar las manos, giró apenas el rostro hacia la oficial Gómez, que seguía al costado del coche, aún con el arma empuñada, pero claramente más tensa por lo que estaba viendo que por lo que estaba apuntando. «Oficial Gómez», dijo Maya, con voz grave y estable, «usted ve mis manos, no hay arma. Pida verificación completa de la placa. No soy la persona que buscan». Alicia Gómez no respondió de inmediato. Sus labios se separaron por inercia, pero no hubo palabras, solo un suspiro que terminó en un trago seco. La garganta se le cerró por un instante. En su cabeza, las piezas no encajaban, la postura de Maya, su tono, la calma, no era el perfil de una amenaza. Y justo entonces la radio crepitó. Un sonido metálico, roto, típico del sistema antiguo de despacho. Se escuchó a medias, posibles discrepancias en el tercer carácter, repito, posible error en la placa, no coincide. Esa frase flotó en el aire como una gota de tinta en el agua. Para Maya, ese momento fue el punto de quiebre interno, no por el arma en sí, no por el tono autoritario, sino por el simple hecho de que, incluso con esa información saliendo de la radio, nadie bajaba el arma. Sentía la ira crecer como una marea en su pecho.
No era rabia ciega, sino una furia contenida, vieja, sedimentada. 10 años sirviendo al país, misiones internacionales, idiomas aprendidos de madrugada con el fusil colgado a la espalda. Madrugadas instruyendo a jóvenes a no actuar por impulso, a no disparar por nervios. Y ahora allí estaba ella, de rodillas, con un cañón rozando el espacio entre su frente y su nombre. No por lo que hizo, sino por lo que otros temían ver en ella. Ira. No por la pistola, sino por el desprecio automático, por la deshumanización disfrazada de protocolo. Del otro lado, Gómez parecía quebrarse por dentro. Movió un pie hacia adelante, bajó el arma a unos centímetros. Lo dijo con cuidado, como si moviera una taza en una mesa llena de nitroglicerina. Cualquier palabra mal puesta podía encender el caos. Pero Wallace no cedió. Su respiración era irregular, la vena en su cuello latía como un tambor. Tenía la mirada clavada en el rostro de Maya, pero no la veía a ella. Veía los fantasmas de otros encuentros, otros rostros, otros errores. Seguía atrapado en su propio bucle. Miedo, duda, control. Y mientras eso ocurría, en un porche cercano, una figura emergió entre las sombras. Darrell Jenkins, un vecino que no podía dormir por el calor húmedo de septiembre, había escuchado las voces. Tomó su móvil, activó la cámara y comenzó a grabar. El foco de su linterna iluminó la escena. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo un clic y una pantalla encendida. La calle, antes un escenario oscuro y silencioso, se transformó en un teatro sin cortinas. Una mujer de pie, o casi, con los brazos en alto. 2 oficiales, uno en crisis, la otra al borde de romper el protocolo. Una cámara encendida y la historia, en ese instante, a punto de escribirse en tiempo real. El aire estaba quieto. Ni el más leve murmullo del viento, ni un pájaro, ni un coche lejano. Todo, incluso el tiempo, parecía sostenido por un hilo invisible. En esa tensión silenciosa, Maya Carter entendió que debía hacer el movimiento más arriesgado de la noche, hablar. Pero no solo hablar, guiar. Con una calma quirúrgica, tan pulida como el filo de una navaja que corta sin avisar, pronunció cada palabra con una cadencia deliberada, como si el ritmo mismo pudiera salvarles la vida a todos. Voy a girar mi cabeza a la derecha, muy despacio, para que vea mi identificación de veterana. Está en una billetera transparente, en el bolsillo de la puerta. No voy a tocarla. Hizo una pausa larga, lo bastante amplia para que cada sílaba se acomodara en el cerebro de quienes la escuchaban. No había amenaza, pero sí firmeza. No había súplica, pero sí una especie de liderazgo calmo que solo tienen los que han vivido cerca del abismo. Esa forma de hablar tenía nombre. Era doctrina. Era Fort Bragg, y Alicia Gómez lo supo al instante. No reconoció el rostro de Maya, pero sí la prosodia. Esa modulación específica del lenguaje, aprendida por operadores de élite y utilizada en escenarios de crisis. Era el lenguaje no verbal dentro del lenguaje verbal. Un código de control, una herramienta de desescalada. Lo había escuchado antes en sesiones compartidas con militares durante entrenamientos juntos. Brent susurró, sin bajar el arma aún. Escucha la prosodia, escucha cómo habla. Pero Wallace estaba sordo de adrenalina. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. Estaba atrapado en sus propios ecos. Los gritos del pasado, los informes amarillistas, las imágenes grabadas que destrozaban reputaciones en segundos. Todo eso nublaba su presente. Alicia, sin embargo, rompió ese cerco mental. Activó la radio en su hombro y pidió, esta vez con voz decidida: confirmación completa de la matrícula, por favor. Necesito los datos íntegros del vehículo sospechoso. El despacho respondió en menos de 10 segundos, pero se sintieron como minutos. Confirmado. Vehículo buscado es un sedán similar, matrícula de Texas, termina en 7B. El que tienen delante es de Georgia, termina en 78. No es el mismo coche. Repito, no es el mismo coche. El mundo no se detuvo, pero algo se despegó del suelo, como si por fin la gravedad cediera apenas un centímetro.
como si la escena, que parecía inmóvil y al borde del abismo, se hubiera inclinado hacia otro destino posible. Aún así, Wallace no soltó el arma. La tenía firme, tensa, como si admitir el error fuera más peligroso que mantener el conflicto. Fue entonces cuando Maya volvió a hablar. Esta vez su voz no sonó como herramienta táctica, sonó como humanidad destilada. Tengo derecho a no morir por su error. Pausa. Y luego la frase que cortó más hondo que cualquier grito. Y usted tiene derecho a volver a casa sin otro nombre en su pulsera negra. Ese comentario no fue amenaza, fue espejo. Fue espejo de lo que ambos podían perder. Las palabras atravesaron el chaleco de Wallace. No lo tumbaron, pero lo movieron. Algo en su postura, mínimo, casi invisible, empezó a desmoronarse por dentro, como si de pronto recordara que la persona frente a él también respiraba, que la situación no era blanco contra negro, policía contra sospechoso, sino humano contra miedo. Alicia entonces actuó. Dio un paso hacia adelante, bajó el arma parcialmente, girándola hacia el suelo y, lo más importante, mostró las palmas hacia su propio compañero. Un gesto de espejo, un gesto que decía, no estoy contra ti, pero esto debe terminar. Retrocede, dijo con voz baja, casi íntima. Ahora. El ahora no fue grito, fue liberación. Y en ese instante la calle respiró, por primera vez en 5 minutos. Una ráfaga de viento cruzó desde el este como si la escena hubiera dejado de contener el aliento. Wallace, aún en su rigidez, bajó el arma un par de grados. Luego 2 dedos más. La tensión en sus hombros no desapareció, pero dejó de ser una amenaza inmediata. La dignidad, sin embargo, no volvió con la misma rapidez. Él lo supo, lo sintió, no por los ojos de Maya, no por las palabras de Alicia, sino por lo que venía desde la acera de enfrente. Allí, Daryl Jenkins, aún desde su porche, seguía grabando. Su móvil ya no captaba solo una imagen, captaba una historia. Y esa historia, en menos de 10 minutos, ya había acumulado miles de visualizaciones. El foco improvisado de su linterna seguía encendido, marcando la escena como si fuera una función sin guión, pero con público mundial. Y ahora que la tensión empezaba a bajar, se oían a lo lejos las sirenas. No eran agresivas, no eran veloces, pero venían con la firmeza de lo inevitable. El supervisor estaba en camino. Todo cambiaría. Para algunos sería un informe más. Para otros, una lección. Para Maya, una oportunidad de hablar cuando todos callaban. Y para la ciudad, quizás, una forma distinta de recordar esa noche. La patrulla del supervisor se detuvo sin urgencia, pero con autoridad. Las luces no giraban ya, solo el reflejo opaco de una ciudad que quería pasar páginas sin leer todo el párrafo. El teniente Mark Jefferson bajó del coche con el rostro tenso, no de ira, sino de alguien que desearía haber llegado 5 minutos antes para evitar lo inevitable. Observó la escena sin prisa, la postura de los oficiales, la distancia entre ellos, la expresión en los rostros, el tipo de detalles que no se anotan en informes, pero que dicen más que cualquier declaración. Pidió que se enfundaran las armas. Lo dijo en voz baja, sin levantar el tono, pero con una firmeza que nadie se atrevió a desafiar. Luego miró a Gómez. Asintió brevemente. Después miró a Wallace, que aún tenía el rostro pálido y las venas tensas, como si no supiera si debía justificarse o desaparecer. Finalmente, se acercó a Maya. Su mirada fue directa, sin paternalismo ni protocolo vacío. «Señora Carter», dijo que sirvió. Ella afirmó con la cabeza. «Sí, señor. 10ª Special Forces, sección de instrucción. Enseñé desescalada durante 3 ciclos». Jefferson respiró hondo. No lo hizo como gesto de sorpresa, sino como quien acomoda en su interior una verdad incómoda que ya no puede negarse. El silencio se hizo espeso, y luego vino el golpe suave, no físico, sino institucional, de lo que debía hacerse. El agente Wallace queda suspendido de forma inmediata, a la espera de investigación interna, anunció sin titubeos. Oficial Gómez, su intervención evitó que esto fuera mucho peor. Se le reconocerá formalmente en el informe. Y luego, sin rodeos ni justificaciones, se giró hacia Maya y dijo: «Le ofrezco una disculpa oficial, aquí, ahora, en nombre del departamento». Maya no sonrió,
pero tampoco se endureció. Asintió, despacio, con una serenidad que ya no necesitaba demostrar. Era suficiente. No una victoria, pero sí un acto de restitución. En los días que siguieron, el video grabado por Darrell cruzó ciudades, titulares y debates. No era violento, pero era potente. Se convirtió en tema de conversación en escuelas, foros, salas de redacción y consejos municipales. No porque mostrara un final trágico, sino porque mostraba lo que pudo haber sido y no fue, y eso lo volvía aún más poderoso. Una semana después se organizó una audiencia pública. El salón estaba lleno. Entre funcionarios, vecinos, periodistas y activistas también había rostros más discretos, reclutas jóvenes, agentes veteranos, madres preocupadas. Allí, por primera vez, Wallace habló sin escudo ni manual. No pidió que lo entendieran, pero sí que lo escucharan. Admitió el miedo que cargaba desde aquella noche en la que perdió a su compañero. Habló del duelo sin resolver, de la presión constante, del resentimiento que lo empujaba a ver agresión en la calma. Confundí precaución con amenaza, dijo, y eso casi nos cuesta demasiado. No pidió perdón para evitar consecuencias, pidió algo más difícil. Entrenamiento real, procedimientos claros y acompañamiento emocional, no para justificar errores, sino para evitarlos. Maya también habló. No pidió cárcel, no pidió castigo, pidió cambios. Propuso 3 medidas claras. Que apuntar a la cabeza fuera un recurso excepcional, documentado y revisado. Que cada patrulla recibiera formación básica en respiración táctica y control verbal. Y que los despachos actualizaran sus sistemas para evitar errores de coincidencia en placas, especialmente en situaciones de alta tensión. El consejo votó por unanimidad. No hubo aplausos, pero sí un silencio de respeto, de esos que no se imponen, sino que nacen cuando la verdad se dice sin adornos. Días después, en un gimnasio municipal que olía a madera encerada y eco institucional, se inauguró el primer taller piloto del nuevo programa. Maya entró con sudadera gris, el cabello recogido en una trenza práctica y una carpeta bajo el brazo. No usó uniforme, no quiso insignias, solo su presencia y su experiencia. Frente a 20 agentes sentados en sillas plegables, se acercó a una mesa metálica, dejó sobre ella una pistola de entrenamiento y dijo: «Esto es poder». Pausa. «Y esto también es miedo». Otro silencio. «Hoy vamos a aprender a no confundirlos». Nadie se movió, nadie desvió la mirada. En la primera fila, Alicia Gómez tomaba notas con atención, sin perder un solo detalle. En el fondo de la sala estaba de pie, no por obligación, sino por decisión propia. Escuchaba con los brazos colgando a los lados, más ligero de odio y más pesado de responsabilidad. Nadie lo forzó a estar allí, pero eligió no esquivar la lección. Y en la ciudad, esa misma calle que olía a gasolina y magnolia, esa que había estado a punto de convertirse en un teatro irreversible, amaneció un poco menos dispuesta a repetir la misma historia. Porque a veces la verdadera justicia no se grita, se enseña, se aprende y se respira.